Hoy día vamos a trabajar en nuestra tercera clase de lenguaje y comunicación. Les voy a presentar el objetivo de nuestra clase, ¿ya? Después vamos a ver los elementos que necesitamos para trabajar y vamos a hacer una iniciación, digamos, una activación de conocimientos para poder determinar qué lectura vamos a trabajar hoy, ¿ya? Entonces vamos a reconocer, ese es el objetivo de la clase, reconocer la estructura de un cuento y responder preguntas para favorecer la comprensión lectora. Fíjense que yo tengo acá unos elementos, ¿cierto? Pero no se los voy a mostrar todavía, sino que ustedes van a ir a buscar los elementos que necesitan o los útiles que necesitan para poder trabajar en esta clase. ¿Qué sería? Muy bien, el estuche. ¿Qué más sería? Muy bien, el cuaderno de lenguaje y la guía de apoyo. Yo lo espero un ratito, ¿ya? ¿Listo? Ya. Entonces, con mucha atención van a observar algunas cosas que tengo acá. ¿Qué será esto? Muy bien, una manzana. ¿Y de qué color es? Roja, bien. Y tengo dos imágenes de dos personajes. ¿Qué son estos personajes? Muy bien, unos enanitos, ¿cierto? Ya. Yo sé que ya saben de qué se va a tratar esta lectura, o qué lectura es. Es un clásico, pero va a ser planteado de otra forma. Aparte que igual es bastante más atractivo y divertido para ustedes, ¿ya? Para poder trabajar el objetivo que corresponde a hoy, a la clase de hoy. Entonces vamos a poner mucha atención, así, ¿ya? Al siguiente texto, pero que se va a presentar en un video. Y los 7 enanitos. Había una vez un reino que era muy grande y muy lindo. En ese reino vivía un rey que quería tener una niña. Así pues, el rey y la reina tuvieron una niña bellísima, de cabellera negra, y era muy blanca. Por eso le pusieron Blancanieves. Blancanieves era una niña muy linda y muy buena. Al pasar el tiempo, la mamá de Blancanieves se fue al cielo y el rey trajo una nueva reina. Pero esta reina nueva, que era la madrastra de Blancanieves, era muy mala y además era una reina bruja. Un día, la reina bruja le preguntó a su espejo mágico: espejito, espejito, ¿quién es la mujer más linda de este reino? Y el espejo le dijo: la más linda de este reino se llama Blancanieves, no eres tú. Entonces la reina bruja se puso muy brava y le dijo a un soldado que se llevara a Blancanieves del reino y con un cuchillo la matara. El soldado le hizo caso a la reina y se llevó a Blancanieves al bosque, pero no pudo matarla porque Blancanieves era muy buena. Entonces le dijo, vete, Blancanieves, te perdono la vida, pero no regreses más porque la reina bruja te quiere matar. Entonces Blancanieves corrió y corrió y se metió en el bosque. Al rato, Blancanieves estaba muy cansada y vio a lo lejos una casita muy chiquita. Blancanieves entró a la casita y vio que todo era muy chiquito. Se acostó en una camita y se quedó dormida. Al rato llegaron los 7 enanos que vivían en esa casa y cuando vieron a Blancanieves se sorprendieron y dijeron: ¿qué hace esa niña aquí? A pasar el tiempo, Blancanieves era muy amiga de los 7 enanitos. Les cocinaba y bailaba con ellos. Pero un día, la reina bruja se enteró de que Blancanieves estaba viva. Se tomó una pócima secreta y se convirtió en una viejita para poder guiar a la casita de los enanos. La bruja tocó la puerta de la casita y cuando Blancanieves abrió, vio una viejita que era la bruja disfrazada. Y la bruja le dijo: por favor, niña, toma esta manzana para que puedas comerla
porque está muy rica. Blancanieves tomó la manzana y la mordió, pero la manzana estaba envenenada y Blancanieves cayó al piso y no podía despertar. Los enanitos la dejaron en una cama de flores. Estaban muy tristes. Un día llegó un príncipe. Era un caballo muy lindo. Se bajó del caballo y cuando vio a Blancanieves le dio un beso y Blancanieves despertó, pues el beso rompía el hechizo que le había hecho la bruja. El príncipe y Blancanieves vivieron felices para siempre y la bruja estaba tan brava que rompió el espejo y más nunca se supo de ella. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Chao! Niños y niñas, ¿qué les ha parecido este cuento? Blancanieves es un cuento clásico, es un cuento entretenido, divertido. Ha pasado por años, de generación en generación, nos han contado este cuento. ¿Pero qué es un cuento, niños? Un cuento es una narración breve e imaginaria que busca entretener y narrar hechos en los que participan personajes, como este cuento, Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Les gustó, cierto? Es muy bello. Ahora vamos a conocer los elementos de un cuento. Los cuentos, niños, se organizan según el orden o la secuencia en que ocurren los hechos, y los cuentos tienen 3 momentos: un inicio, un desarrollo y un desenlace. En el inicio, aquí comienza la historia. Se presentan los personajes y el lugar donde ocurre la historia. Puedes encontrar expresiones como había una vez, ese día, en el bosque, érase una vez. Así suelen aparecer en el inicio los cuentos. Luego encontramos el desarrollo. En este momento encontramos la situación o el problema que viven los personajes. Y en el desenlace vamos a encontrar cómo se resuelve esa situación o ese problema y cómo termina la historia. Podemos encontrar expresiones como al final, finalmente. Nuestro cuento de hoy, al final, el príncipe y la princesa vivieron felices por siempre. Luego, niños, tenemos los personajes. ¿Se imaginan un cuento sin personajes? No podría ser, ¿cierto? Los personajes son los seres que viven las aventuras de la narración y se clasifican de la siguiente forma. Primero tenemos los personajes principales. Los personajes principales son los más importantes de la historia. Por ejemplo, Blancanieves es un personaje principal. Ahí tenemos a Blancanieves. Luego, los personajes secundarios son menos importantes, pues acompañan al personaje principal. Por ejemplo, en este cuento, los 7 enanitos. Otro elemento muy importante del cuento es el ambiente. El ambiente es muy importante. Y el ambiente, niños, es el lugar en donde se transcurre o se desarrolla la historia. El ambiente ayuda a imaginar de mejor manera lo que sucede en la historia. Por ejemplo, en esta historia del cuento de Blancanieves, la historia se desarrollaba en un bosque. Entonces, el ambiente de nuestro cuento es el bosque. ¿Cómo se imaginan ustedes este bosque, niños? ¿Árboles grandes o árboles pequeños? Yo me imagino un río, una casita. Ahora que ya conocemos los principales elementos del cuento, que es un texto literario, porque tiene hechos que son fantásticos, que no ocurren en la realidad, vamos a la sala con la tía Jessica. Bueno, niños, vamos a terminar la clase de hoy, pero les voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Con respecto al texto en sí. ¿Qué me podría decir qué pasó al principio de esta lectura? ¿Qué sucedió? Muy bien, ya. Tú dices que había un rey y una reina y tuvieron una niña, ya.
Y era muy blanquita y por eso le pusieron Blancanieves. Muy bien. ¿Qué pasó después? O sea, dentro del mismo principio. ¿Qué sucedió con esta niña? Ah, tú dices que fue creciendo y era muy inteligente, buena, ya. ¿Qué ocurrió después? ¿Sí? Ah, su mamá falleció, ya. Ah, y el papá trajo otra mujer, ¿cierto? Trajo otra reina. ¿Y ella qué fue de Blancanieves? La madrastra. ¿Y qué relación había entre ellas? ¿Cómo era? Tú dices que era muy mala, ya. ¿Por qué era mala? Le tenía envidia a Blancanieves. ¿Cómo sabes tú que le tenía envidia? Ah, que ella se miraba en el espejo y el espejo decía que Blancanieves era la más hermosa. ¿Y qué actitud? ¿Qué pasó con la madrastra cuando sucedía eso? Se enojaba. Ah, y mandó un soldado que matara a Blancanieves. ¿Ya? ¿Y qué pasó después? ¿Qué fue lo que fue ocurriendo al final de la historia? Ah, tú dices que el soldado no mató a Blancanieves, ¿ya? Y ella se fue al bosque, ¿ya? Vio una casita pequeña donde habían 7 enanitos, ¿ya? Ah, y después apareció la madrastra, ¿pero qué? O sea, disfrazada de una viejita, ¿cierto? Y le dio una manzana envenenada. ¿Y Blancanieves se la comió? Sí, ¿qué le sucedió? Se desmayó. Tú dices como que se murió. Ya. ¿Y qué pasó después? Llegó un príncipe, ya, le dio un beso y ella revivió. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué sucedió con ellos dos? Se casaron, dices tú, y fueron muy felices. ¿Qué pasó con la bruja? ¿O con la madrastra? No se supo nunca más de ella. Ya, se fue. Desapareció del cuento. Muy bien. ¿Quién me podría decir dónde ocurrió este cuento? ¿Cuál es el ambiente donde se desarrolla esta historia? Ya, primero salió en un reino, ya, pero en sí, la historia en sí, en un bosque. Muy bien. ¿Quién era el personaje principal de esta historia? Recuerdan que hablamos durante la clase, hablamos sobre el personaje principal y otros personajes que acompañaban al personaje principal. Pero en este caso, ¿cuál era el principal? Blancanieves. Muy bien. Entonces, vamos resumiendo un poco, vamos a recordar lo que aprendimos hoy. ¿Qué me podría decir lo que aprendimos hoy? Muy bien, sobre el cuento. ¿Qué es un cuento, cierto? ¿Qué me podría decir qué es un cuento? Ah, es algo de la imaginación. Muy bien. Fantástico, ¿cierto? ¿O real? No, fantástico. Muy bien. ¿Qué más aprendimos del cuento? ¿Qué dices tú? Las partes, ¿ya? O la estructura. ¿Y cuál es esa estructura? Sería el inicio, bien. ¿Qué más? El desarrollo. ¿Qué más? El desenlace o final. Muy bien. Por lo tanto, en sí, el cuento, ¿qué tipo de texto será? ¿Será un texto literario o no literario? Recuerden que el primer semestre vimos los no literarios. Literario, muy bien. Bueno, niños, espero que les haya gustado la clase de hoy, ¿ya? Porque fue un cuento clásico, pero de otra forma, ¿cierto? Más entretenida, más didáctico para ustedes. Y también agregamos con aprender la estructura en sí del cuento, que es lo que era el cuento y su estructura. Espero que les haya gustado. En la clase en la guía de apoyo va unas guías que van a tener que realizar, ¿ya? Y el ticket de salida. Los quiero mucho y espero que se hayan entretenido en la clase de hoy.
y hayan aprendido, por supuesto. Un beso grande a cada uno de ustedes.